Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Alejandro Moncada, economista. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación de nuevo, muchas gracias de estar en Venevisión otra vez. ¿Cómo ve la situación de Petróleos de Venezuela como empresa en el futuro inmediato en cuanto a reputación y a credibilidad, a confianza que pueda generar con otras empresas extranjeras tras este escándalo de corrupción que todavía sigue en marcha en la principal industria petrolera del país? Bueno, tengo que empezar por decir que es muy lamentable porque venía realmente aumentándose la producción petrolera y a mi juicio el ministro del Petróleo, Tarek Al-Aissami, lo venía haciendo a mi juicio muy bien. Y lamentablemente estalla este escándalo que aparentemente oscila entre, dicen unos voceros, entre 3.000 millones de dólares a 20.000 o 21.000 millones de dólares. ¿Producto de qué? De que como hay tantas trabas para lograr Venezuela vender, que por cierto vende a descuento su petróleo, y utiliza válidamente, yo no digo que no, válidamente lo que se llaman los intermediarios, los trading, para poder hacer eso, hacen ese proceso, pero aquí lo que pasó que se pagaron, los que pagaron el petróleo, no es que no lo pagaron, pero no entraron, pagaron con criptomonedas que después se reconvierten otra vez en dólares y deberían estar en las arcas de PDVSA. Y lamentablemente esto perjudica totalmente la credibilidad y la seriedad y el aumento de la producción petrolera, porque ahora estamos como en un stand-by, en una revisión, en un arqueo que está haciendo el nuevo presidente de PDVSA de todo lo que es la industria para ver dónde están los recursos, quiénes se los llevaron, y serán actuaciones que le corresponde no a mí juzgar, sino al fiscal general de la República, que creo que por cierto lo está haciendo bastante bien, y va a caer el que le corresponda caer y las sanciones que correspondan. Pero en el aspecto económico, que es que el área mía y que yo analizo, bueno, es muy lamentable porque ya había bastante disposición de empresas extranjeras que le iba a seguir dando licencia a los Estados Unidos para venir a Venezuela a aumentar la producción petrolera, porque no tenemos los recursos bajo tierra, tanto en oro, gas y petróleo, pero no tenemos los recursos para hacer las inversiones para ponerlos a producir. Esto ahora le da un stand-by hasta que esta situación se aclare. Por lo tanto, en este primer trimestre del año, nuevamente vamos en una tendencia lamentable de aumento de la inflación que la habíamos logrado controlar en el final del trimestre del año, del último trimestre del año pasado. Ya vamos a tocar el tema de la inflación, pero pensando que en el escenario, en el momento, adelantándonos a esa circunstancia, cuando se salga del stand-by que usted acaba de mencionar, en el que va a entrar PDVSA o en el que ya está PDVSA, ¿qué se necesita para avanzar? Bueno, se necesita para avanzar desmontar las trabas. En la medida que se tengan tantas trabas, donde tiene que flexibilizar Venezuela su posición a veces de agresividad contra los Estados Unidos. Y por supuesto, los Estados Unidos, un sector radical, es el que siempre hace para que a Venezuela se le mantengan las sanciones. Esto hace que los intermediarios tengan que meterse en el mercado y ahí es donde se generan estos graves problemas de corrupción. Si no hubiera tanto intermediario y usáramos canales regulares como antes, que tú comprabas o vendías PDVSA directamente y pasaba a través del sistema SWIFT de los Estados Unidos de Norteamérica, que por cierto, eso lo maneja desde la ciudad de Nueva York, no habría tanto problema, pero todas las alcabalas de todo tipo, desde sacarte un pasaporte hasta un negocio grande de oro, petróleo, hierro o lo que sea, mientras más trabas tú le montes a un país, más corrupción va a haber. Hay que empezar por desmontar las trabas. Y otra cosa importantísima que hay que hacer es la reducción del tamaño del Estado. Este gobierno y este Estado puede funcionar como era lo normal, hasta los gobiernos desde Pérez Jiménez y el gobierno primero de Rómulo Betancourt, electo a votos, es con 12 ministerios, no tanta burocracia ni tanto instituto autónomo que enredan esto de tanta manera que para arreglar
cada problema hay que hablar con 3 viceministros, con un ministro, con 4 directores, y eso lo ya explicaba ayer el presidente de Senazúcar, para hablarte de un sector que no es el que estamos hablando ahorita. Es que en la medida que no se desmonten las trabas en el país, va a seguir la tendencia hacia una corrupción que está perjudicando a todos los venezolanos. Pensando, hablaba de la reducción del Estado, pero también quiero mencionarle el tema de hablando de reducción. Se ha hablado de la reducción del impuesto a las grandes transacciones financieras, porque se ha hablado también de que el IGTF es uno de los elementos que ha incidido en el aumento de la inflación, incluso no en este primer trimestre, sino desde más de la mitad del año pasado. ¿Qué debe hacerse con el impuesto a las grandes transacciones financieras? Con eso tengo una posición muy clara y, por cierto, coincide con la posición que tiene el Partido Acción Democrática, que es presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para eliminar totalmente la ley, no, pero sí realmente hacerle una reformulación que se llame grandes transacciones financieras, toda aquella transacción que pase de $100,000 en adelante. Pero no puede ser que si tú y yo salimos después de este programa a tomarnos un café y comernos un cachito, eso ya lo consideran grandes transacciones financieras. Si yo llego y pago de paso ese cachito y ese café en dólares, ya ahí me cobran de paso el normal 16% del IVA. Después un 3% más porque estoy pagando con un billete, la moneda dólar. Y después de eso me acreditan también, me cobran lo que se llama grandes transacciones financieras. Por eso es urgente, para ayudar a la economía, a incentivarla otra vez y que no perjudique a la mayoría de los venezolanos, eliminar ese impuesto a las transacciones financieras, no totalmente, sino ponerlo para las verdaderas transacciones financieras como era antes, porque eso existió y se llamaba el impuesto para las grandes empresas del sector privado, que no voy a nombrar a ninguna, pero tenían un monto elevadísimo y de ahí eran contribuyentes especiales. Pero ahorita resulta que tú, yo y todos los camarógrafos pagamos por comernos una arepa y una Coca-Cola grande una transacción financiera. Y eso le está pegando al bolsillo de la mayoría del pueblo de Venezuela. ¿Qué otros elementos, qué otros puntos deben ajustarse para controlar la inflación? Bueno, tiene que definitivamente el Banco Central de Venezuela funcionar con la autonomía normal como funciona, por ejemplo, la Reserva Federal en los Estados Unidos, que es absolutamente autónoma del gobierno. El secretario del Tesoro norteamericano no le puede dar instrucciones al presidente de la Reserva Federal y eso hace que realmente tenga poder el Banco Central de manejar la política monetaria y el Estado, el gobierno venezolano, la política fiscal, que es lo correcto. Eso habría que volverlo a poner como fue en una época que era absolutamente autónomo. Hablando del aumento de salario, hay muchas solicitudes de distintos sectores, médicos, educadores, de aumento de salario. Hay quien piensa y apuesta tal vez a un aumento de salario al final de año de que el salario puede estar en $400. Pero realmente, ¿está el gobierno en capacidad de aumentar? El gobierno, lamentablemente, tengo que decirlo, no está en capacidad de poder aumentar eso. Y efectivamente, sí debería estar mínimo en unos $460 para cubrir lo que llaman la canasta básica. Pero no está en capacidad en estos momentos, al menos que se desmonten esa serie de controles y se frene realmente esos impuestos indebidos y entonces se vaya recuperando y para el final del año pudiéramos estar en la posibilidad de aumentar a $460 el salario mínimo. Estamos hablando, ¿se puede llegar a esa cifra? Sí se puede llegar y Venezuela tiene los recursos, te repito, no en las arcas del Banco Central ni de PDVSA, las tiene en el subsuelo venezolano, en gas, petróleo y oro. Esas 3 cosas son las fundamentales donde nos tenemos que apalancar y así podremos sacar al país en marcha y tenemos los recursos, digo, el país, no estoy hablando del gobierno, el Estado venezolano, pero hay que quitar las trabas. Mientras más trabas, más corrupción y no vamos a poder
hacer eso. Ahora, para hacer eso, siempre te he dicho, hay que lograr también un cambio político, porque si no cambia la ideología, el cambio político, no va a haber el cambio económico y nunca lo van a realizar. Y aquí hay venezolanos de la capacidad de un Eduardo Fernández, que es un hombre serio, honesto, que está en el país, que no se ha ido del país, que nunca ha sido acusado de corrupción, que yo creo que podría ser un gran candidato de consenso y así pudiéramos nosotros, los miembros de la oposición, ganar las elecciones. Pero por el camino que vamos, también te lo digo, no hay que ser ningún genio, como lo dije en otro programa de televisión la semana pasada, el próximo presidente de Venezuela, por el camino que vamos, yo que soy de oposición, reconozco va a ser Nicolás Maduro Moro, porque vamos a ir solito por el PSUV y lo que se llama el polo patriótico, y nosotros vamos a ir con 4 candidatos presidenciales. ¿Pueden las relaciones comerciales, el intercambio comercial que se está retomando con Colombia, la posibilidad de retomar las relaciones ya más allá de lo diplomático que ya se reanudaron y a lo económico con Brasil, Aruba, Curazao, Bonaire, puede ayudar a levantar lo suficiente el Producto Interno Bruto del país como para poder mejorar los salarios a final de año? No, solo con eso no, sí contribuye. Sí contribuye. Y sobre todo la relación con Brasil y con Colombia. Pero tenemos que tener el cuidado en la ventaja donde ellos nos han sacado tanta ventaja como es en el sector agrícola, donde no podemos ahora simplemente dejar que todas las importaciones que quieran hacer en el sector agrícola las hagan en un sector privado para satisfacer las necesidades y entonces quiebra la incipiente que está empezando a mejorar el sector agrícola venezolano. Por ejemplo, en el área del azúcar ya casi estamos llegando al 60% de abastecimiento de producción nacional. Pero si tú le metes que le dejas entrar el azúcar de Colombia sin ninguna traba, que esos son los acuerdos comerciales, entonces la balanza comercial se pone a favor totalmente ¿de quién? De Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Alejandro Moncada, economista en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina